Pues buenas noches a todos los miembros de este Colegio Médico Cultural Esculapio Siglo XXI. Bienvenidos a la sesión académica correspondiente al mes de julio de 2022 y con un tema que hemos estado queriendo ver todos nosotros. Entonces, pues voy a hacer la palabra a nuestro presidente vitalicio, el doctor Javier Franco, para que haga la presentación. Gracias, mi estimado doctor Galván. Me voy a permitir presentar a ustedes un resumen de la vida laboral de la licenciada Samantha Galván Cruz. Es comunicóloga y periodista por la UNAM. Ha cursado la maestría en educación por la Universidad TecMilenio. Tiene 20 años de experiencia en el área de televisión, trabajando para grupos como Radio Cristal, Telefórmula, Fox Sports, Argos Comunicaciones y en ESPN. Licenciada Galván, adelante, por favor, y muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bienvenidos a esta conferencia donde conocerán algunas estrategias que nos permitan crear presentaciones exitosas, es decir, que cumplan con la misión que nos hemos propuesto. Lo primero que tenemos que tener muy claro todos es que el objetivo de cualquier presentación es comunicar un mensaje, ya sea que queramos informar sobre algún tema, crear conciencia sobre alguna situación o invitar al público a tomar acción. Para que esto suceda, tenemos que tener la atención de nuestra audiencia y retener esa atención. ¿Con qué escenario nos encontramos regularmente? Pues con que no vemos a nuestra audiencia, sabemos que hay muchas distracciones. ¿Qué pasa cuando estamos en un auditorio, en un salón? Pues podemos ver a esta audiencia, ¿no? Podemos ver sus reacciones, podemos ver su comunicación corporal, podemos ver qué gestos están haciendo y en base a esto nosotros podemos ir controlando nuestro discurso para ir llevando a las personas a que sigan con esta atención hacia nosotros. Pero en el entorno virtual es más difícil comunicarnos. ¿Por qué? Porque tenemos más distracciones. Tenemos a la familia, tenemos a las mascotas, a lo mejor estamos en una posición muy cómoda, ¿no? Que nos puede provocar hasta sueño, o incluso es normal que las personas, que nuestra audiencia pues estén cansados, ¿no? Entonces, para que la comunicación en este entorno virtual sea más efectiva, tenemos que crear una presentación, que es este soporte visual, esta serie de diapositivas que nos ayuden a comunicar lo que queremos decir. Por eso es importante que tengamos esta comunicación, esta presentación. ¿Y qué características tiene que tener la presentación para que sea exitosa? Pues principalmente estas tres. Tenemos que dirigir y mantener la atención de nuestra audiencia para que le llegue el mensaje que queremos comunicarle. Tenemos que también fomentar la comprensión y el recuerdo de lo que estamos diciendo, de la información que queremos que se lleve. Y debemos también conectar con esta audiencia. Antes de continuar, les voy a invitar, por favor, a que los invito a escanear este código por medio de su celular. ¿Contestamos? Sí. Ok, bueno, vamos a continuar y lo vamos a retomar más adelante. Todos sabemos que la presentación, una conferencia, se empieza por definir un tema. Pero ¿cuál es el punto clave que tenemos que tener en cuenta cuando definimos nuestro tema? Tenemos que responder a una de estas tres preguntas o a las tres preguntas. ¿Cuál es el mensaje principal que quiero que se lleve la audiencia? ¿Cuál sería mi aportación
de acuerdo a mi experiencia que le quiero dejar a la audiencia o cuál es el cambio que quiero motivar en la audiencia. Esto es muy importante porque a partir de estas respuestas voy a construir mis objetivos y voy a construir mi discurso y voy a ir llevando al público al mensaje principal. Porque obviamente sabemos que en una conferencia se da mucha información. Entonces queremos que algo se lleve la audiencia. En cuanto a la estructura de la presentación, pues también es obvio esto, que es la introducción, es el desarrollo y es la conclusión. Pero ¿cuáles son los puntos claves que nos van a dar ese éxito en nuestra presentación? Que tenemos que tener siempre, siempre en cuenta. Al inicio tenemos que captar la atención de nuestro auditorio con un dato interesante, con alguna frase, explicando la importancia de ese tema para la vida de las personas o con una historia impactante. Esto ya va a hacer que el público nos ponga atención. Por ejemplo, si habláramos de la obesidad, podríamos iniciar diciendo que el 58% de los habitantes de América Latina viven con sobrepeso. Eso ya nos lleva a reflexionar, es una cifra muy alta que tal vez nosotros podríamos entrar dentro de esta estadística. Otro ejemplo podría ser preguntando, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos personajes, no? Pues que parte de su filosofía de vida era evitar causar daño a los animales. Es decir, eran afines a lo que hoy conocemos como veganismo. Otro ejemplo que podemos utilizar, por ejemplo, si habláramos de el éxito, podríamos empezar con esta frase y a partir de esta frase empezar a contar la historia de cómo nosotros llegamos a lograr algo en la vida, ¿no? Por ejemplo, si habláramos sobre los accidentes, sobre la seguridad laboral, podríamos iniciar también con esta frase y después lanzar un dato impactante, ¿no? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, cada año se reportan 1.9 millones de muertes causadas por accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Es decir, tenemos que captar la atención de nuestro auditorio, de las personas que nos estén escuchando. Es muy importante por eso tener bien definido el tema, tener bien definidos los objetivos y sobre todo preparar nuestro discurso. En cuanto al desarrollo del tema, pues tenemos que tocar las causas, ¿no? Tenemos que explicarle a la audiencia qué está sucediendo y cómo esa situación nos impacta, cuáles son las consecuencias, cómo nos pueden afectar. Por ejemplo, retomando este tema de la obesidad, podremos decir, ¿cuáles son las causas de la obesidad? Pues no hacer ejercicio, comer alimentos ricos en grasa, también tenemos que hablar de factores genéticos metabólicos y por supuesto que no son menos importantes el factor psicológico. Tenemos que explicarle, ir acercando a la audiencia al tema, porque recuerden que nuestra audiencia no es experta. Nosotros tenemos que acumular esa información y sintetizarla para nuestra audiencia, que sea lo más comprensible posible. Otro ejemplo sobre la obesidad es que esta enfermedad causa a su vez otras enfermedades, incluso cáncer, y que es un alto riesgo de muerte para las personas que tienen COVID. Es decir, ahí le estamos dando la importancia que tiene este tema para las personas. ¿Qué más? Si habláramos, por ejemplo, de las causas del cambio climático, las podemos enumerar, ¿no? ¿Para qué? Para que sean más comprensibles hacia ese público. ¿Qué está causando el cambio climático? Y podríamos presentarle estas. Y, por ejemplo, si habláramos sobre el impacto del plástico en el planeta y cómo nosotros somos partícipes de esta contaminación, al no, por ejemplo, al no desechar adecuadamente los plásticos con el calor, y al degradarse estos con el calor y con la tierra y otros microorganismos, pues que se generan los microplásticos y estos a su vez, ¿qué hacen? Pues causan la muerte a las especies marinas.
Entonces, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Es importante que al iniciar nuestra conferencia, iniciemos fuerte, con energía, no hablemos con seguridad también. Y, por supuesto, dijimos que tenemos que mantener la atención de nuestro público, ¿no? Entonces, también a lo largo del desarrollo tenemos que explicar el tema que hemos elegido, por qué es importante y cómo me impacta a mí, no cómo impacta a nuestra audiencia. Ahora, en cuanto al cierre, ahí podemos compartir una experiencia personal, obviamente, que esté relacionada con nuestro tema y, por supuesto, que tenemos que llegar a una conclusión. ¿Cómo tiene que ser el cierre? Pues tiene que existir un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque no sirve de nada platicar, comentar una situación si no vamos a ofrecer soluciones reales que sean accesibles a las personas. Y para eso pues tenemos que darle herramientas o estrategias. ¿Para qué? Para que las personas puedan ser parte de ese cambio. Por ejemplo, en el tema de la obesidad, pues vamos a ir construyendo nuestro discurso a que, si bien es un problema de salud pública grave, también nosotros como individuos tenemos el derecho y la responsabilidad de cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. Y para eso, al final le vamos a dar algunas soluciones, como cuáles podrían ser, pues, tomar agua, sobre todo al despertar, al inicio, en la mañana, en lugar de tomar leche, tomar café, tomar refresco. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tomar agua, y tomar de preferencia que sea tibia, hacer ejercicio, no comer después de las 9 de la noche, consultar al nutrólogo, porque todos nos dicen, ten una alimentación saludable, ¿no? Pero no sabemos comer saludable, o qué es comer saludable. Pues para eso hay profesionales, ¿no? Y por supuesto, consultar al médico general, porque en qué estado de salud tenemos, pues no lo sabemos si no nos lo dice un profesional. Pero, por ejemplo, aquí estamos dándole a las personas estrategias, herramientas que son reales, que pueden utilizar para poder fomentar este cambio, ¿no? En el caso del calentamiento global, al final podríamos decir que todas las personas podemos y debemos conocer las 3 R's. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Es decir, reducir los productos de un solo uso, reciclar, que debemos separar nuestros desechos, el cartón, el vidrio, los electrodomésticos, los móviles que ya no utilizamos, porque si se contaminan, pues ya no es posible reutilizar, por ejemplo, el cartón. Entonces, por eso es importante reciclar, pero para que se pueda reciclar, pues tenemos que separar nuestra basura y reutilizar lo que se pueda reutilizar. Por ejemplo, los frascos de vidrio. Si tu ropa ya no la quieres, la puedes donar. Es decir, vamos a ir construyendo un discurso en función de lo que nosotros queremos comunicar a nuestra audiencia, y los tenemos que ir llevando hacia allá. Por ejemplo, para concluir un tema sobre seguridad en el trabajo, pues a lo largo de nuestra conferencia vamos a ir dándole estas técnicas y procedimientos que sabemos que hay para reducir los accidentes en el trabajo, pero en la conclusión vamos a cerrar que esto es posible solo si se construye una cultura, ¿no? ¿Y qué significa construir una cultura? Pues actitudes y valores que tienen que tener tanto las personas como la organización. Entonces, para que nuestra presentación pueda tener mayor éxito, ¿qué tenemos que hacer? Dirigir y mantener la atención de nuestra audiencia, fomentar la comprensión y el recuerdo a través de estas imágenes de nuestro discurso, y también conectar con la audiencia. ¿Y cómo vamos a conectar con nuestra audiencia? Pues compartiendo una historia, y la vamos a compartir de forma breve. Y aquí lo más importante es eso, la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Pues es el conocimiento, es la habilidad que se adquiere, y aquí hay que poner mucha atención porque esto es muy valioso para nuestra audiencia, al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido. Es decir, cuando una persona ya tiene mucha experiencia en un campo,
si es un pediatra, por ejemplo, es un médico, un odontólogo, un arquitecto, o sea, ya acumuló una serie de conocimientos por su experiencia, por el tiempo que lo ha hecho. ¿Y qué es importante para nuestra audiencia? Pues que nos comparta esa experiencia como él lo vivió. Y para eso tenemos que platicar cómo vivimos una situación determinada relacionado con el tema que estamos dando. O otra opción podría ser cómo solucionaste tú un problema de ese tema que estás tratando de comunicarle a tu audiencia. O cuál es la propuesta a través de tus años de experiencia a la que llegaste. ¿A qué conclusión llegaste? ¿A qué propuesta es lo que tú puedes aportar? Entonces, ¿cómo vamos a contar esta historia? Pues tiene que ser breve, tiene que tener un inicio, un desarrollo, una conclusión. Y aquí es muy importante que obviamente vas a poner todo tu intelecto en construir esa historia, pero la tienes que contar desde el corazón. ¿Por qué? Porque la audiencia, conectas con la audiencia por medio de la emoción. Por ejemplo, esta historia la publicó el diario El País al inicio de la pandemia, y esta médica pues nos cuenta cómo sufrió la enfermedad del COVID, y lo que nos comenta aquí al final es interesante también para ustedes, porque dice que le resultó extremadamente difícil poner en palabras las emociones. ¿Por qué? Porque pues ella era médica y su pensamiento pues iba enfocado hacia lo científico, ¿no? Pero es importante que ustedes al momento de contar su historia pues hagan este ejercicio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir lo que pensamos, pero no estamos acostumbrados a decir lo que sentimos, ¿no? Esta parte de la inteligencia emocional pues no nos la han enseñado. Entonces es importante que si nosotros queremos conectar con nuestra audiencia, tenemos que contar una historia, y esa historia sí la vamos a pensar, pero la vamos a contar desde el corazón para crear este vínculo. Ahora, entonces vamos a recapitular otra vez que tenemos que tener preparado nuestro discurso. También tenemos que tener bien medido nuestro tiempo, obviamente. ¿Para qué? Para dejar ese espacio para la audiencia de que haga sus preguntas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues todos tenemos en nuestro móvil un temporizador, donde puedes poner el tiempo en regresivo, y vas a estar viendo ahí cuánto tiempo te queda de tu discurso o para hacer tu presentación. Aquí no se alcanza a ver, pero todos lo tenemos en el celular, el reloj y el temporizador. Entonces, es muy importante que tengan controlado el tiempo. Sí les puede sobrar, pero no les puede faltar, porque ¿qué pasa? Que al inicio empezamos hablando despacio, lento, y ya al final vamos con la carrera, ¿no? Con la carrera. Entonces es importante tener esto bien medido. También que nuestro público no es experto, ahí puede haber personas de diferentes oficios, de diferentes profesiones, y tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, accesible para todos, para que podamos comunicar nuestro mensaje de manera adecuada. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta al hacer nuestra presentación es evitar el uso de solo texto. Aunque esté bien distribuida la información, es mejor hacerlo con imágenes. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra presentación? Pues que el tipo de letra, que el tamaño de letra y la distribución nos permitan leerlo y que nuestra audiencia lo comprenda. Las imágenes también nos deben de servir a nosotros para recordar qué vamos a decir, y a las personas para que asimilen ese conocimiento y para fomentar el recuerdo a las personas. Por ejemplo, si estamos hablando de la obesidad y presentamos esta diapositiva, pues como que se ve como caos, ¿no? Hay mucha información, los colores como que no son los adecuados, la imagen no me dice mucho. Entonces, eso evitémoslo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que analizar la información y resumirla para las personas. Y
utilizar de preferencia fotografías. Por ejemplo, hacer con las fotografías nuestro mapa mental. Y, por ejemplo, aquí podemos decir que la Organización Panamericana de la Salud recomienda para el combate de la obesidad que las personas tengan acceso a alimentos frescos, saludables, cultivados de manera sustentable, que la gente tiene que tener acceso a la educación. Entonces, ya con las imágenes, nosotros nos estamos apoyando para decir un discurso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra presentación, pues es la manera en que presentamos los datos, que tenemos que dar estadísticas claras que nos hagan comprender tanto el impacto mundial como el local, y recordar que nuestro público no es experto y que deben ser comprensibles para todos. Por ejemplo, los porcentajes son muy útiles porque nos dan esta visión global de una situación sin conocer aún las cifras completas. Al hablar de porcentajes es mucho más fácil para las personas asimilarlo. Ahora, para diseñar nuestra presentación en Internet hay muchas páginas, todas son de pago, pero todas tienen también recursos que se pueden utilizar de manera gratuita, donde ya hay plantillas prediseñadas que podemos utilizar para solo llenar con la información que ya preparamos. Entonces, vamos a recapitular que para que nuestra presentación tenga mayor impacto, tenemos que tener bien controlado nuestro tiempo, leer lo menos posible, porque esto, si solo leemos, vamos a perder a nuestra audiencia. Así estemos leyendo el mejor discurso del mundo, si no explicamos cuál es la importancia del personaje, qué situación se estaba viviendo en ese momento, en lo económico, en lo cultural, en la política, no va a ser significativo para nuestra audiencia. Entonces, sí podemos leer, pero tiene que ser justificado. Tenemos que, por supuesto, dar información de calidad, compartir nuestra experiencia, apoyar nuestro discurso con imágenes y escribir los datos significativos. También, ¿cómo podemos fomentar la participación de nuestra audiencia? Pues como lo que ustedes hicieron, que es escanear el código, ¿no? Y ya les hacen preguntas, y con esta página que vemos aquí, pueden incluso hacer sus presentaciones y fomentar la participación de la audiencia. Entonces, para finalizar, recuerden que son 3 características principales que tiene que tener nuestra presentación. Siempre tenemos que procurar dirigir y mantener la atención de nuestra audiencia. ¿Para qué? Para que les pueda llegar el mensaje que queremos comunicar. Fomentar la comprensión y el recuerdo con nuestra presentación, con las imágenes, con los datos. Y conectar con nuestra audiencia, pues contando la historia, una historia personal que tenga que ver con nuestro tema. Y pues yo los invitaría ya para finalizar que cuando estén haciendo sus presentaciones, lo vean como un intercambio de regalos. Ustedes les dan ustedes dan sus conocimientos y su experiencia, y a cambio la audiencia les da el tiempo, que es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ami. Por favor, comentarios. Gracias, Samantha. Yo sí tengo una pregunta. Cuando hablamos de temas complicados o pesados, como hablar del SAT, ¿siguen siendo las mismas recomendaciones o todavía tenemos que apoyarnos en alguna otra cosa más? Serían las mismas recomendaciones. Ok, sí. Sí, porque esos sí son temas bastante complicados, ¿no? Y sobre todo que son difíciles de que muchas veces la audiencia no lo pudiera comprender.
Sí, por eso se tiene que, nosotros como expertos en el tema, tenemos que sintetizar la información y una vez que ya tenemos comprendido nosotros qué queremos informar, ya lo podemos, digamos que convertir a imágenes y a estadísticas, que es lo principal. De acuerdo, gracias. Yo, buenas tardes, si me permiten. Adelante, Fernando. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la presentación muy clara. Gracias. Yo tengo tres puntos. Primero, es una solicitud a toda la audiencia, a todos los colegiados e invitados que nos acompañan en la reunión. Y nos pueden mandar por vía chat su nombre completo, por favor, para poder hacer la minuta y también girar las invitaciones para próximos eventos que se pudieran realizar. Nos serviría mucho ese dato. Es que veo, hay uno que dice iPhone, otro que dice Raquel, pero pues no identificamos al participante y nos daría mucho gusto que nos pudiera compartir su nombre. Ya el otro es enfocado a la presentación de Samantha, que uno está muy relacionado a lo que preguntaba el contador ahorita. Si yo quiero hacer una presentación, pero vendedora, es decir, para vender algún producto o servicio, ¿tengo que seguir la misma estructura que se mencionó o hay alguna otra recomendación? Quiero pensar que es la misma por lo que se acaba de responder, pero no quisiera irme con la duda. Y la otra es que si pudiera, por favor, explicar un poquito el funcionamiento de esto del código de barras o de la imagen QRL que mencionó, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Serían esas dos inquietudes. Gracias. Sí, la primera pregunta en cuanto a vender un producto o servicio, pues sí, sería lo mismo. Tendrías que, podrías abarcarlo desde muchos puntos de vista. Podrías, por ejemplo, comenzar con la historia, ¿no? De cómo se te ocurrió hacer ese producto o ese servicio o por qué lo quieres hacer. Para eso tendrías que tener claro la misión, la visión y que, sobre todo, qué es lo que quieres vender, ¿no? A partir de ahí tendrás que construir una historia. También depende de qué producto o qué servicio estés vendiendo. Pero en general los principios, pues sí son los que aquí mencioné. Y en cuanto al código, pues esa aplicación que está en la web te permite ver las respuestas de tu auditorio. Déjenme, denme un minuto para ver que se actualice la página porque ahorita estoy entrando a esta página donde hicimos la encuesta, pero no me abre para podérselo mostrar. Si quieren, mientras alguien más que tenga una duda en lo que hago esto. ¿Alguien más quiere intervenir o hacer un comentario? Yo, Adelante. apoyando a Samantha con el asunto de los QRs, quiero comentarles que también existe los QRs que principalmente la información que tienen son la información general sobre ciertos productos o ciertos datos. Les doy un ejemplo. En las cédulas de identificación fiscal, los cuadritos chiquitos que siempre hemos cargado para que nos hagan las facturas, viene un QR. En ese QR trae la información general que tanto se ha mencionado que debe venir en las constancias de situación fiscal. Si ustedes escanean ese QR, trae toda la información que nos están pidiendo ahora a través de la situación de la constancia de situación fiscal, ¿sí? Que no les digan que no pueden más que entregar la constancia de situación fiscal. Ese QR que tiene la cédula
Ajá, trae toda esa información. Ese es un ejemplo claro de lo que podemos hacer. Todos tenemos nuestra cédula de identificación fiscal. Escaneen el QR y verán cómo salen todos sus datos, su domicilio, cómo está escrito, todos los datos que ahora se están pidiendo para la factura de 4.0. ¿Sí? Esa es una manera muy práctica de poderlo manejar. ¿Sí? Gracias. Gracias, José Luis. Adelante, Samantha, con la explicación. Ya vemos la pantalla. Bueno, Sí. Sí, Samantha, sí vemos la pantalla. está cerrado el micrófono de la profesora. Su micrófono está cerrado, profesora. Ok. Y cuando escanean el código, ¿qué hace? Fomentar la participación de la audiencia. Para esto, pues tú vas a esta página de Mentimeter y haces tú la pregunta. ¿Y para qué? Pues para que haya esta interacción entre el ponente y la audiencia, ¿no? Para también fomentar que se queden contigo con la audiencia, que fomentar esta atención. Y pues las preguntas que puedes hacer pues es en función de tu tema, ¿no? Pero principalmente es para que participe, ¿no? Por ejemplo, aquí solo participaron 2, solo respondieron 2, y pues ahí vemos la respuesta que dieron. Sí, esta aplicación también se puede usar para hacer una pregunta sobre el tema, ¿no? Que se está tratando, a ver qué sabe la gente. También, sí. Tocayo, Adelante, adelante. profesora, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero, felicitarla. Es muy difícil encontrar que alguien proyecte una situación de estructura de la manera tan sencilla y práctica como usted lo hizo. Yo lo único que agregaría es quizás que tuviéramos cuidado a qué público nos estamos dirigiendo para adecuar el mensaje. Como usted decía, una experiencia personal, me acuerdo muy bien que el señor Pedro Ferriz Santa Cruz, que tenía muchos años en la comunicación, el papá de Pedro Ferriz de Con, cuando nos invitaba por parte del IMSS a presentar un tema, lo primero que nos decía, por favor, acuérdense que no están hablando con sus colegas y que es lo que van a decir, lo van a oír muchas gentes de muchas partes y de distinto tipo de nivel cultural. Eso era lo que quería mencionar. Muchas gracias, profesora. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Adelante. Oye, Sam, ¿en qué casos convendría grabar? Porque Canvas tiene esta función de que puedes grabar tu presentación interactiva y bueno, pues tenerla ahí y en un momento dado, pues poderla utilizar. ¿Tú qué recomiendas? ¿En qué casos? En cuanto a presentaciones de público virtual, se puede utilizar una presentación grabada. Pues en cualquier caso, pero es un riesgo. ¿Por qué? Por esta intermitencia del internet, ¿no? Que el problema es que si a ti se te va el internet, pues el público te va a decir, oye, te quedaste en este punto, pero tu grabación siguió, ¿no? Entonces tendrías que regresar la grabación al punto donde ellos se quedaron. Sería Y otra cosa, yo creo que hace falta que des más tiempo en el QRL para que la gente pues, pueda encontrar la aplicación y conectarse. Yo creo que ahorita la falta de que se metieran todos fue por el tiempo, fue muy rápido.
Entonces, quizás si lo dejas por ahí o le das más tiempo, se pueden meter todos, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que cheque los tiempos. Sí, también es un poco a propósito, ¿para qué? Para que como que la audiencia esté atenta, ¿no? Decir, ya me di, porque regularmente, ¿qué pasa? Que ahorita tienen, la mayoría tienen sus cámaras, pero la mayoría, pues sabemos que tienen esas distracciones, ¿no? Que ya no están como que disponibles visualmente para poner su cámara, ¿no? Entonces estás así de repente diciendo, ¿me pueden escanear? Ya como que te despiertan, ¿no? Un poquito como que tratas de entrar de ser parte de la conferencia. Ahora, en el caso, por ejemplo, que tú lo hiciste muy bien, de una presentación, digamos, expositiva, el tiempo pues es bueno porque no es un tiempo muy largo y la gente, si le interesa el tema, se mantiene la atención. Pero en el caso, por ejemplo, de una clase virtual, ¿cómo se puede hacer para que participe más, digamos, los alumnos? Pues sí, pidiéndoles primero que sí, que abran su video con dinámicas, preguntándoles, o sea, hacer la exposición del tema y hacer una pausa para preguntarles qué opinan, ¿no? O sí, para que haya esta participación y no solamente es hablar y hablar y hablar. Ok. ¿Alguien más? No. Antonio, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Adelante, don Rubén, padre. Pues buenas noches y muchas gracias a Samantha, porque todos tenemos que hablar en público y los consejos que nos acaba de dar son muy sencillos, pero muy prácticos para poder incidir más en ese público a que nos estamos dirigiendo. No sé si tiene alguna obra escrita que pudiéramos adquirir para no perder, no olvidar estos consejos tan prácticos que nos ha dado. Esa es mi pregunta y petición al mismo tiempo. No tengo ninguna, pero queda esta presentación grabada para que la puedan consultar. Recuerden que son 3 características principales y también el crear presentaciones, pues es usar también nuestra creatividad, ¿no? Entonces ya teniendo estas 3 claves, pues ya podemos empezar a trabajar. Efectivamente, la presentación se va a quedar en nuestro canal de YouTube para poderla consultar. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo es el ideal para, por ejemplo, una presentación de un tema como general, digamos, como para que nos aguante la audiencia? Pues sí, entre 50 y 40 minutos. No más, porque sí es cansado y no, aunque seas muy buen orador, pues vas a empezar a perder a tu audiencia, a menos que pues realmente estén muy interesados en el tema, pues se pueden quedar. Pero generalmente, y también tiene que ver el horario en que es la conferencia, ¿no? También el día de la semana que es la conferencia. Todo esto son factores que influyen y pues sí, lo ideal es entre 50 y 40 minutos. Máximo, pues, 1 hora, pero ya sin preguntas y respuestas. ¿Alguien más? Juan Carlos, Javier. Sí, gracias. Adelante, Juan Carlos. Pues yo también me uno a las felicitaciones a la licenciada por la plática que nos compartió en este momento. Creo que abarcó muchos aspectos, abarcó todo de cómo realizar una conferencia, una presentación exitosa. Pero yo todavía me quedo con algo, digamos que a través de los años y a través de la profesión y la práctica vamos mejorando nuestras presentaciones, más o menos. Pero siempre hay una especie, ahorita no recuerdo el nombre, que se llama el estrés al auditorio o al público, que nos hace tener cierta ansiedad y ciertos momentos ansiosos, digámoslo otra vez, para desarrollar el tema. Porque aunque seamos expertos, a veces o somos vulnerables o
o algo nos pasa. ¿Qué ejercicios o qué herramientas se justificaría, no tanto para atender al auditorio, atender a los discípulos, ¿no? Sino para uno mismo, desarrollar esa capacidad de liderazgo y de oratoria? ¿Usted qué opina? Pues sí, los nervios siempre van a existir. Exacto. Pero lo que recomiendo, por ejemplo, antes de hacer una presentación es hacer ejercicio para toda esta adrenalina, pues canalizarla de una manera correcta, ¿no? Entonces podemos hacer, no sé, si tenemos una bicicleta fija, pues hacer unos 15 minutos antes para que lo negativo lo transformamos en algo positivo, ¿no? Y reconocer que sí estás nervioso, pero pues en lugar de pensar estoy nervioso, estoy emocionado o estoy emocionada, ¿no? O sea, siempre ver el lado positivo. Okay. Como engañar a la mente, ¿no? De decir, está el nervio ahí, pero no estoy nerviosa, estoy emocionada. Y hacer ejercicio. Ponerlo en orden, ¿verdad? Sí. Porque a veces se nos escapa se nos sale del redil. Pues yo vuelvo a agradecerle su presentación. Creo que es muy valiosa para todos nosotros que queremos desarrollar esas actitudes o esas habilidades y capacidades de tener una buena oratoria. Bueno, que eso a veces ya hay gente que ya lo trae desde el talento desde primaria, secundaria, pero hay gente que nos cuesta más trabajo para poderlo desarrollar. Pero yo creo que inclusive para nosotros, el colegiado, por ejemplo, puede ser un reto para tratar de transformar esa capacidad, de alcanzarla para poderla desarrollar en nuestros auditores. Muchas gracias, licenciado. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Toño. Adelante, Javier. Mira, pues me uno a las felicitaciones, licenciada Galván. A través de los años, estoy seguro que muchos hemos dado muchas conferencias y tal vez hemos desarrollado un punto u otro del que usted presentó, pero no todos, yo creo que no todos, porque es una metodología muy buena la que nos acaba de dar y vamos a seguirla ya ahora en las presentaciones futuras y vamos a tratar de que nuestros ponentes a futuro, ya le había dicho Antonio Galván, les hiciéramos saber esta metodología para que la sigan, para que la gente se interese en esto. Y un comentario, no sé si ustedes se han dado cuenta que los norteamericanos al iniciar una conferencia dicen un chiste. Yo creo que esto atrae a la gente, relaja, rompe el hielo, o algo interesante, pero sí me he dado cuenta de eso en las presentaciones de los norteamericanos. No sé qué opina usted, licenciada. Y gracias. Sí, pues es que es parte de los estilos de dar una conferencia. Hay gente que es seria y puede empezar con, no sé, con un momento, con una historia, por decirlo, quizá triste, ¿no? O es parte de la personalidad. A lo mejor si es muy carismático, es más fácil para él contar un chiste, ¿no? Para romper el hielo, ¿no? Con la audiencia. Pero esto ya depende de cada ponente qué estilo quiere elegir. Pero por supuesto que es válido. Gracias, licenciada. ¿No? ¿Nadie más? Pues si no hay más. Quiero contar un chiste. ¿Se puede? Sí, claro. Es grosero. ¿Qué le dijo el 1 al 10? Soy ¿Qué le igual dijo? que tú, pero sincero. Muy bueno. Muy bien, pues les agradecemos su presencia. Y sí, Gracias. como dijo Javier, yo creo que estas cosas que estamos aprendiendo, pues pongámoslas en práctica para nuestras futuras presentaciones. Creo que son tips interesantes y no son tan complejos. Nosotros no necesitamos hacer la maestría en educación si seguimos estos sencillos pasos. Entonces, pues nos vemos la próxima sesión
Les agradezco mucho su presentación. Gracias, Samantha. Gracias a los colegiados, a los invitados y un aplauso virtual. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.